Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Eso es hermoso. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Oh, oh, oh. Tus cuerdas de amor, di conmigo, cayeron sobre mí. Cayeron sobre mí. ¿Cómo están? Muy bendecido miércoles, agradecida a Dios por sus vidas y por estar ahí compartiendo con nosotros como cada miércoles, ahí expectantes a lo que el Señor siempre nos prepara, para lo que nos tiene. Estoy agradecida a Dios por este miércoles porque hoy tenemos íntimo, recuerden el espacio íntimo, una luz en la oscuridad, con un invitado muy especial, ustedes ya lo conocen igual, pero les voy a poner un poquitito de intriga hasta que lo anuncie. Antes de todo, recuerden, como siempre les digo, cada miércoles activar el botón y la campanilla y suscribirse al canal del Vivo, TV Radio Capital, el del ciclo Una Luz en la Oscuridad. Síganos por Instagram, por todas las redes sociales, por Twitter, por Twitch, Facebook. Actívense las campanillas porque, bueno, no solamente para que sea de gran bendición para todos, sino también compartan para aquellas personas que quizás no conocen o no conocen a nuestro Padre, al Dios eterno, al que siempre honramos, ¿sí? con su presencia. Así que bueno, como les dije recién, compartan de los enlaces para aquellas personas que quizás están ahí expectantes. Bueno, hoy vamos a compartir un testimonio muy poderoso, ¿sí? De un siervo hermoso que yo amo profundamente, porque ustedes ya lo conocen, es mi esposo, Cristian Gabriel Arévalo. Así que bueno, un siervo hermoso de Dios que siempre fue fiel y sigue siendo fiel a su llamado y bueno, levantado por el Señor, y hoy por hoy nos viene a compartir un gran testimonio, su testimonio, que sé que va a ser de gran bendición para ustedes. Así que para que no perdamos tiempo, vamos y hoy les presento que hoy, como les dije en el espacio íntimo, ciclo Una Luz en la Oscuridad, ya comenzamos. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Eso es hermoso. Esa es mi seguridad. ¡Wow! Espero que estén ahí expectantes a quién vamos a entrevistar en el día de hoy, como les dije, hoy en el espacio íntimo, a este siervo hermoso que yo amo, y ustedes ya lo conocen, como cada miércoles, comparte conmigo esta palabra del Señor, es poder llevar las buenas noticias a aquellas personas que no conocen, a aquellas personas que quizás ya conocen, pero quizás todavía no entienden ciertas cosas, y bueno, el Señor nos instruye a nosotros como para que podamos ser de bendición para todos, ¿no? Somos instruidos para ser de bendición, somos capacitados para ser de bendición, y hoy, como hace tiempo veníamos prometiendo y el Señor nos ha permitido, orando, ayunando, poder compartir este testimonio que sé que va a ser de gran bendición, no solamente para nosotros, sino para ustedes, de testificar el amor de Dios en nuestras vidas, ¿no? Como obreros, como siervos de Dios, que lo servimos con gran bendición, con gran amor, y bueno, estar expectantes de lo que Cristian hoy nos tiene preparado y que creo que va a compartir, ¿no? Con nosotros. Así que, bueno, bienvenido, Cristian. Hoy te presento a toda la todos los siervos que están del otro lado, todo el pueblo de Dios que quiere saber de vos, y bueno, y estar expectantes, porque muchos te conocen compartiendo siempre una palabra, pero no conocen a Cristian Arévalo en su intimidad, que hoy va a compartir su gran testimonio, y bueno, estar expectantes a lo que nos va a decir. ¿Y cómo estás? Bueno, gracias por
o como decías, Mariana, gracias y te doy la bienvenida a vos también, gracias a ustedes por estar del otro lado. Hoy me toca estar del otro lado como invitado y Mariana haciéndome la entrevista. Compartirles lo que hace Dios en la vida de una persona no es hablar de mí en lo personal, pero sí de testificar lo poderoso y la gloria y la honra para el Dios vivo que tenemos. Amén. Y lo que hace y lo que se mueve en una vida, en una familia, en una generación, en lo que se interactúa. Dios viene justamente, como el nombre del programa, a tocar una vida para que sea luz en medio de la oscuridad y eso se expanda. Y así se va replicando en una y otra vida para que esta semilla que planta en los corazones el Señor y va haciendo, y ahora van a ver lo que ha hecho a través de la vida, y muchos se van a sorprender porque verdaderamente son muchas cosas las que tengo para contar y Dios quiere hablarles a ustedes. Me ha hablado en muchas ocasiones, Mariana, a lo largo de mi caminar con Él, en mi vida. ¿Cómo comenzó todo esto, Cris? ¿Cómo comenzó esta chispa que encendió el fuego de ese primer amor en Cristo, ¿no? ¿Cómo comenzó? Bueno, comienza desde la infancia. ¿Y quién fue? No era cristiano, pero sí mi mamá de joven, de muy jovencita, fue a una campaña evangelística, y en esa campaña evangelística, invitada por una señora conocida, amiga, ella entrega su vida. En esa campaña hace una entrega, la oración de fe. Pero no fue hasta el último año de su vida que verdaderamente ella tuvo la transformación completa y verdadera y esa entrega. Pero a lo largo de su caminar, en muchas formas, muchas veces religiosa, a mí como hijo me inculcó de Dios, de Jesús, el Padre Nuestro, en su forma de presentarme a Jesús. Me lo presentó desde una forma de amarlo verdaderamente, porque mi mamá tenía Conozco ese amor ferviente que tenía tu mamá por Jesús, la realidad, y por el Espíritu Santo, siempre decía ella. Tenía ese amor y bueno, ese amor me lo traspasó, me lo inculcó, pero bueno, no había una relación, ni de parte de ella, ni de parte mía, una forma religiosa, en la religión que todos conocemos, sin entrar en detalles, pero... ¿Qué marcó? ¿Qué sentiste que marcó en vos, tu mamá? Yo siempre... Una semilla. Sí, depositó una semilla en mi corazón y verdaderamente tengo mi hermano, tengo un hermano más grande, en ambos nos ha depositado, pero en mí fue un arder, ¿no? En mi hermano, digamos, si bien tuvo la misma instrucción, no sembró en el corazón, ¿no? Seguimos orando, seguimos clamando, pero en mí ardía esa semilla, ese fuego, y yo recuerdo que cada fiesta, cada momento, cada momento festivo, o los fines de semana cuando ponían una película de Cristo o hablando de Dios, y en especial Jesús, me recuerdo muy chiquito, tirado frente a la televisión. Habían 4 o 5 canales en esa época, mirando frente a la televisión y mi corazón ardiendo por Jesús. Pero sin embargo yo no tenía una relación con Jesús. Tenía una religión, pero sí, un amor, claro, tenía ya un amor marcado a lo largo de ese tiempo. No fue hasta muy grande, hasta hace unos años, que, bueno, me pasaron 10.000 cosas. Yo tenía angustias, temores, ansiedades, depresión. Tuve una infancia muy feliz hasta cierta edad,
muy gozoso en ese fuego de Dios, pero después algo pasó en mi corazón que vino esa angustia, esa desolación. Muchas veces nos pasa que el mundo nos margina, nos señala, nos separa, no nos integra. Como se dice hoy, había bullying, claro, había un bullying, había algo, claro, que pasaba que bueno, empezó en mí a hacerse. Sin embargo, tenía amigos y me desarrollaba, pero era una persona de chico, extrovertida, pero de adolescente en más pasé a ser introvertido. Si bien tengo ahora una verborragia, por Dios tenía en parte, pero todo esto nació en Dios, verdaderamente. Y esa introspección que tenía me hacía que sintiera un vacío. Llegó un punto de mi vida, sí, de alejarte. Trabajé en muchas cosas hasta que encontré mi profesión. Y bueno, fue en un tiempo que estaba yo orando en mi forma religiosa, burda, como religión, digamos, rezando el Padre Nuestro, el Padre Nuestro protocolar y después hablando con Dios, obviamente, pero no había una verdadera relación y una convicción, Mariana. Wow, tremendo, ¿no? Es tremendo como el Señor, igual yo creo que todas estas consecuencias, todas estas cosas, todos estos episodios te llevaron a tener realmente un encuentro genuino con el Señor, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo hoy por hoy, quién es Cristian? A esos años que vos considerás que fueron el principio de llevarte a tener una comunión con el Padre, hoy ¿quién es Cristian? Cristian se sentía en muchos aspectos huérfano. Al estar en Cristo y tenerlo en mi vida, yo hoy soy no solamente una nueva criatura, que lo soy, bien, como dice la palabra, que somos, y yo lo he experimentado y vamos a hablar de ello, pero si no, cuando me preguntan, como me estás preguntando, Mariana, yo siempre digo, soy un hijo de Dios. Amén. Muchas veces decimos, sí, soy de tal denominación, de tal cosa, o soy tal, me desarrollo en tal cosa, o soy cristiano. No, yo soy un hijo de Dios. Antes que mi nombre, Jesús le preguntaron, entre lo que le preguntaron, dijo, antes de Abraham, yo soy. Y antes de ser cristiano, el Señor está conmigo. Yo soy un hijo de Dios. Camino por Él, para Él, y siempre buscándolo a Él. Ese fuego se enardeció, se creció, esa zarza se prendió, y estoy acá, desde este lugar, hoy en día, buscando que otros corazones conozcan a este Dios poderoso. ¿Y cómo comenzó todo? ¿Cuándo fue esa decisión, Cris? Mira, antes de la conversión, yo tuve una convicción. Fue el Espíritu Santo que me acorraló en distintos momentos. Igual, por lo que recuerdo, no tenías a nadie que te predicara del claro, Evangelio. No, fue un trato especial. Si bien mi mamá me guió, pero no tenía la convicción y el entendimiento para decir, oro por mi hijo, obviamente habrá orado, pero oro por mi hijo en esta dirección, pidiéndole a Dios que sea nueva creación, nueva criatura, que tenga una salvación, porque en la religión no se entiende eso. Exactamente. No, o sea, somos todos hijos de Dios para la religión. Bueno, estamos en Cristo, estamos en una religión, rezamos el Padre Nuestro, hay una persona que dirige, pero ninguno tiene una relación. Ahora, cuando llegamos, yo tuve un momento que sentía que todo me sabía a barro. Tuve un momento de mi vida, Mariana, que sentía que mi vida se había convertido en blanco y negro. Ya no había colores. Era tanta la angustia, la depresión.
pero más allá de una depresión normal, ¿no? O sea, había algo que estaba buscando. Yo siempre lo figuro como la Matrix, como el personaje Neo que estando en informática y él hacía y deshacía malas acciones y demás, y trabajaba por un lado, hacía otras cosas malas, pero tenía esa búsqueda intensa de que algo no estaba bien, algo más había y que no encajaba. Y yo me sentía así totalmente. Tan así que sentía barro en mi boca. Podía estar en los mejores lugares, comer los mejores manjares, estar con las mejores personas, tener las mejores relaciones, pero yo sentía barro en mi boca. Sentía que todo lo que comía, que todo lo que hacía, que todo lo que vivía, no tenía sentido ni sustento, porque sentía un vacío en mi corazón, que solo lo puede llenar Dios. Pero yo no lo entendía. Ese vacío lo llenó Dios. Claro. ¿Y cómo fue que vino ese de repente? Esa convicción. Y esa convicción, de repente un día yo estaba, estaba en mi casa y bueno, hice un rezo en el Padre Nuestro, pero tuve una convicción. Dije, no, pero esto no puede ser así protocolar. Vino de repente como un baldazo de agua fría. No puedo estar repitiendo como un lorito esto y no entender nada. Sin menospreciar a los loritos, ¿no? Claro, sin embargo, sabía que, interactuaba en mi oración del pedido, de las gracias y todo. Pero había algo que no estaba entendiendo. Entonces, en ese momento de convicción empecé a desmenuzar el Padre Nuestro, justamente. Y dije, ¿por qué venga su reino? Hágase tu voluntad, ¿por qué el perdón? Cada parte la fui desmenuzando dentro mío y empecé a dialogar con Dios y Dios algo empezó a hacer en mi vida. Recuerdo, Cris, que vos siempre me decías, en nuestra forma burda, la realidad, una palabra tuya bastará para sanarme, ¿no? No soy digno de que entres en mi casa. Siempre en nuestra forma nosotros buscábamos, creo que a Dios. Eso, sí. Me involucro en tu entrevista, pero sé que eso, más allá de que nosotros no teníamos una comunión con Dios todavía en ese momento, lo buscábamos. Y creo que lo buscamos por distintas formas, en distintas maneras, creo que como cualquier persona que hoy por hoy quizás está buscando de Dios, y quizás lo busca en lugares erróneos, pero la realidad es que Dios está ahí, está expectante a que nosotros le podamos decir, Señor, un corazón quebrantado, te necesitamos. Amén. Qué importante, Mariana, porque yo era algo repetitivo en mí, lo había adoptado, porque se decía en la religión, y yo lo había adoptado como algo muy profundo. Decía, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Es una palabra muy profunda, ¿no? Que vamos a hacer un programa, pero hablando de esta palabra, el centurión que le pide a Jesús que intervenga por un siervo, sin entrar más profundamente en detalle en la palabra, le pide que estaba enfermo y Jesús le dice, bueno, vamos a tu casa. No, Señor, yo soy hombre de autoridad y sé, si le digo a mis hombres que vayan y vengan y hagan algo, ellos lo hacen. Y sé que tú si puedes enviar la palabra, ¿no? Entonces envía la palabra y mi siervo será sanado. Amén. Y yo tenía eso en mi mente y entonces decía, Señor, si yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Wow. Pero cuando tuve la conversión y la convicción, la entendí profundamente. Nadie es digno, no hay ni un justo en esta tierra, Mariana. Todos somos pecadores, todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios, nadie alcanza a llegar. Por eso Jesús viene a sanarnos, a liberarnos, a hacernos nueva creación, a reconciliarnos con el Padre. Hubo milagros antes de que te convirtieras, ¿no? Sí, tremendo. Hubo una intervención divina en varios pedidos de oración que tuviste, en esa forma que vos tenías de orar. Pero termino con esto. En esta convicción que tenía, yo al convertirme entendí
que nadie es justo, pero el Señor me hizo a imagen y a semejanza de Él. Amén. Y yo necesito que entre en mi casa, que entre en mi vida, que esté en mi corazón y que no esté lejano. No es, Señor, obviamente no soy digno, pero una palabra, no, yo empecé a decir, quiero que estés en mi casa, quiero que estés en mi vida, quiero incluirte. Empecé a querer tomarlo y no de tenerlo lejos. Eso fue es lo que un cambio. Nos han implantado desde pequeños. Claro. De que Dios es un Dios distante y la realidad Dios que lejano. es un Dios que está ahí a la puerta y está Sí. llamando. Está en nosotros, como dice la palabra, de poder abrir la puerta y hacerlo entrar, y Él va a cenar con nosotros y nosotros con Él. Mariana, y todo este caminar, ¿no? Hay un versículo en Proverbios 22:6. Que dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuese viejo, no se apartará de él. Tremendo, en Proverbios 22:6. Esto nos grafica que cuando uno derrama una semilla, una palabra, no vuelve vacía. Igual tu mamá había derramado tremenda bendición sobre tu vida y sobre la vida de tu hermano también, que a su debido tiempo también cosechará. Exactamente. Entonces, me habías preguntado sobre unos milagros que tuviste antes de convertirte. Y antes de convertirme, durante mi vida, tenía ese amor por Dios, pero todavía no lo discernía. Pero antes de convertirme, tiempo antes, sí vi la mano de Dios moverse. Y me trajo eso una certeza de que verdaderamente Dios existía, Dios estaba, Dios me tenía en cuenta. Y una de esas fue con Mariana, con mi amada. En ese momento compartíamos nuestra vida, nuestra casa, pero no estábamos casados. Y durante un año nos separamos, tuvimos una separación. Ella estaba operada de las piernas, de las rodillas, y yo tenía una moto, tenía una chopera muy linda, y tenía mi comercio, pero mi anhelo en mi corazón era volver a tener ese hogar, pero un hogar nuevo, y tener un auto para poder llevarlo. Yo decía, no puede levantar la pierna, subirse, aunque era muy cómoda la moto, con las rodillas. Yo pensaba en ella durante todo ese tiempo, pero bueno, en un día hago una oración, suelto una oración al Señor y le pido, Señor, quiero vender esta moto y poder comprarme el auto, pero no tenía absolutamente dinero guardado, no tenía plata, y se necesita plata para... fue tremendo, porque después de esa oración, a los días, me empezaron a llamar, a venir, trabajo impensado, inesperado, y en un mes y medio junté el dinero, vendí la moto del auto. Pero fue una cosa que si hubiese seguido esa multiplicación, ese mover, yo hoy sería rico totalmente. Porque fue tanto dinero, pero fue lo justo para que comprase ese vehículo. Sin embargo, yo me podía comprar un auto humilde. Y todavía lo tengo. Es humilde. Pero yo había estado en España viviendo y trabajando en un momento de mi vida, trabajando en un gimnasio como entrenador, como encargado, y bueno, con proyectos también allá. Y uno de los, de los alumnos, fuimos a hacer un trámite, unas cosas, y me llevó en su auto. Y yo decía, uy, que me quedó eso, qué lindo para un día poder comprarme este vehículo, ¿no? Y bueno, una noche yo estaba buscando los autos, digo, bueno, me voy a ilusionar, voy a ver si... Y estaba justo... Al que pide se quedará. Este auto estaba ahí en un precio irrisorio, y bueno, todo se cuadró para que lo pudiese comprar. El cielo confabuló para bendecirme, y Dios hizo una obra, hizo un milagro verdaderamente, porque era mucha plata que yo no la tenía. Claramente, y en el mover del comercial no la podía comprar.
pero era un anhelo de mi corazón y yo hice la oración y Dios respondió y vi verdaderamente la mano del Señor. Dijo, para esto te lo estoy dando, y cuando termino de comprar porque le tenía que hacer la transferencia, porque bueno, habían ciertas cosas que digo, uy, pero ya no tengo más el dinero. Me acuerdo que mi mamá y mi papá me dijeron, bueno, te prestamos para que hagas el pago de la transferencia. No, dije, sí, Dios me ayudó hasta acá con una fe y una convicción. En ese momento dije, si me ayudó hasta acá, el Señor me va a ayudar en lo siguiente. Y a la semana me vino más trabajo y tuve el dinero para hacer el resto que necesitaba de dinero, que no era fácil con digamos, la transacción. Así también, Cris, te pasó algo con un departamento, con una casa. Claro, y después, bueno, el anhelo era volver con Mariana, volvimos, pero yo le dije, no, sigamos así como estamos, cada uno en su lugar, pero la idea, claro, pero no en el mismo lugar, porque había un pasado, porque habían pasado ciertas cosas, y quería un lugar nuevo, y el Señor le dije, una tierra nueva. Amén. Hubo una incomodidad tremenda, porque en esa incomodidad que hubo en el local que yo estaba, hubo un comercio, empecé a sentir unos golpes, unos taladros, una cosa que muy insistente y muy molesta. Y en un momento tuve que salir del negocio a ver qué pasaba, porque eran las paredes, y seguido del negocio hay un palier. Y yo salgo y no había nada ahí, pero había un departamento en planta baja que había la ventana abierta, entonces yo me acerqué a esa ventana, mirando, estaba abierta y se veía para adentro y estaban trabajando. Le digo, ¿qué están haciendo? Y lo estamos arreglando. Uy, hay mucho ruido, disculpá, me dijeron, porque bueno, se va a poner en alquiler y bueno, seguido de eso, lo puedo ver, le digo, y bueno, seguido de eso nos terminamos mudando ahí, y fue tremendo, porque esa insistencia fue Dios diciéndome, acá es el lugar. Acá lo pude entender, lo pude discernir. A veces las cosas molestas que nos pasan, las cosas que nos desvían, las complicaciones, nos llevan a encontrar lo que Dios quiere que para nosotros. Destino, sí. ¿No? Y hoy, ¿qué podés decir de eso? Es tremendo, ¿no? Porque la realidad, en todo ese mover que tiene el Señor, te llevó justamente a esa dependencia, ¿no? A poder tener hoy no solamente una relación, una convicción, sino que anhelarlo como Padre y ver su mover en cada milagro, ¿no? Que tiene Él con nosotros, ¿no? Bueno, y en tu vida. Hay una palabra que dice, clama a mí y yo te responderé, ¿no? En Jeremías 33:3. Y yo todavía no tenía una relación con Dios. Pero sin embargo hacía algunas oraciones, hacía mi vida. Estaba totalmente fuera de los mandatos del Señor, del camino, nada en santidad. ¿Cómo escuchaste esa voz la primera vez de Dios? Después de que nos mudamos, fue muy breve, porque a los meses, a los 4 meses más o menos, Mariana y yo estábamos en el mismo lugar de cuando nos habíamos separado. Había una distancia entre nosotros que no la podíamos, esa brecha que no la podíamos, y sin embargo nos amábamos, pero yo sentí que no había un vuelta atrás, ya habíamos hecho todo. Entonces a colación de eso yo estaba perdiendo mi negocio, mi fuente de trabajo, y sentí que perdía mi pareja, mi trabajo, mi negocio, y por ende mi casa, mi hogar, me tenía que ir. Entonces perdía todo. Digo, voy a terminar en la calle, voy a terminar. Y fue ahí cuando una tarde, sumido en llanto, literalmente, caí de rodillas, mi primera vez, y le levanté los brazos y en llanto le dije al Señor, yo sé que existe, te he visto en estas formas en mi vida, pero necesito ser más profundo con vos. Y necesito que, si sos real, que entres en mi vida y que me soluciones, que me ayudes en estas cosas, porque estoy perdiendo todo, no tengo control. Y el Señor me puso en el corazón que Él tomaba el control. Yo en ese momento
que mi forma, sin saber cómo lo dije con mis palabras, pero le dije sí, le hice una oración. En esa oración que le dije esto, le dije, Señor, te entrego mi vida, y en lo que vos me digas, yo lo voy a hacer. No por una forma de retribución, porque el Señor no necesita nada nuestro, pero yo le dije, Señor, te entrego mi vida, y lo que me diga, y Él me lo tomó al pie de la letra, porque me ha dado a lo largo de este camino estas cosas como para servirle y para ser instrumento en sus manos, y yo estoy gozoso de ello. Sé que hubo muchas sanidades, sí. Hubo muchos milagros, más allá de que en ese impas de sanidad que también tuviste, bueno, ahí está ahí no termina mi conversión. A ese día me voy a acostar, seguía todos los problemas de la misma forma, y no había pasado nada, pero al otro día me levanto, Mariana. Cuando me levanto al otro día, el peso y la carga, la mochila se había ido. Sentía una paz, literalmente, como dice la palabra, que sobrepasa todo entendimiento. No sé lo que había pasado, no entendía, pero sentía que los problemas seguían en el mismo lugar, seguían el mismo desarrollo, pero yo tenía una paz que no se podía explicar. Y con el tiempo se empezó a mejorar cada cosa, laboral, en lo personal, en la pareja. Pero después de esos días yo empiezo a sentir una opresión en mi pecho. Durante 7 días empiezo a sentir una opresión, digo, me está pasando algo. Me doy cuenta que no era una presión, sino una opresión, y a su vez algo que jalaba, algo inexplicable. Digo, me debe estar pasando por darme algo, pero pasaron los días y no pasaba nada. A los 7 días se me quita ese síntoma, era como un soplo sobre mí, y viene una palabra en mi cabeza repetitiva, como un disco repetitivo. ¿Qué te decía? Un disco que se repetía y se repetía y se repetía con la misma palabra. Y me decía, tenés que hablar con tu cuñada Daniela. Me decía que tenía que hablar con mi cuñada, con la hermana de Mariana. Una cosa tremenda, porque no había relación para nada. Yo la había visto 2 o 3 veces en más de 10 años. No tenía mucho conocimiento, más que sí, ardía algo en ella, pero bueno, no tenía contacto ni nada, pero esa palabra se repetía y se repetía constantemente, y identifiqué que no era mi voz, y no era mi voz. ¿Y qué pasó los siguientes 7 días? Era la voz de Dios. Después de esos otros 7 días que siguió esa palabra, siguió la voz, pero cambió el speech, cambió la palabra. Tenés que ir a la iglesia que va Daniela. Conocía varias personas del mismo nombre, pero específicamente me dijo con quién hablar y a dónde ir. Dios me plantó en la iglesia que hoy estamos con Mariana, en la iglesia de Rey de Reyes. Y no por el lugar, sino por lo que Dios quería hacer y por lo que Dios quería transformar en mi vida. Pude hablar con ella y bueno, se sorprendió, me dijo, bueno, vamos a este lugar. Ella sí era cristiana, y bueno, resumiendo ese fuego, comencé a ir al mes. Hubo una oración por mí, y yo hice la oración de fe por primera vez, y ahí realmente le entregué mi vida a Jesús, porque hasta ahí no lo conocía a Jesús. ¿Y qué sentiste en ese momento? Cuando hago esta oración, en ese mismo instante sentí como si hubiesen descargado desde el cielo literalmente la Biblia. Wow. Libros y libros. Empecé a hablar de una forma que no tenía conocimiento ni estudio, pero tenía un conocimiento que me fue dado de sabiduría y que no lo tenía. Amén. Comencé a un grupo en nuestra iglesia de conexión, y enseguida me empezaron a dar participación, porque yo era nuevo. Me preguntaban, vos estarás hace muchos años. Me decían, y hasta me daba vergüenza muchas veces de decirlo, porque era algo muy reciente y no era algo mío, era algo que Dios estaba haciendo.
Wow, y qué, bueno, sé que hubo otros más milagros también, pero involucrados en toda esta conversión que fue justamente de personas, de oración también. Hoy por hoy también hay una televidente que quizás también está conectada, y sé que está conectada, que no vamos a dar el nombre, pero la queremos muchísimo y hemos orado por esa persona, y hoy por hoy es fruto claro, de esas oraciones, y que personas que fueron sanadas de hepatitis C, de problemas de sanidad, y la realidad que hoy por hoy doy fe de que el Señor es fiel en su vida, y fue fiel también cuando nos casamos. Uh-huh. No sé, en ese tiempo que Cristian se convirtió, también el Señor nos llevó a un año profundo de conocimiento en el bautismo. Nos puso convicción de que estábamos, que necesitábamos alinearnos a su voluntad, ¿no? Y nos casamos también. Y Mariana, cuando tuve la conversión, en el primer milagro, vos hablando de milagros, el primer milagro que hubo, yo dije, yo había tenido un tema de salud muchos años antes, y me habían dado que tome una pastillita de por vida, que era una aspirineta, ¿no? Me fui a una médica y me dijo, tomá 2. Me rompió literalmente el estómago, que tenía 3 llagas que me hicieron, la colonoscopía, todos los estudios, y tenía 3 llagas. Bueno, ¿qué hago? Porque me sangraba, porque me ardía, era tremendo, y en la boca alta del estómago. Bueno, pero ¿qué hago? Le decía a los médicos, me cauterizan, me operan, que no se puede hacer nada. Vos tomás este medicamento, que era un protector gástrico, y en 3-6 meses se te va. Pasó un año, pasó mucho tiempo y seguía igual. Y cuando tuve la conversión, cuando tuve la conversión, yo tuve la convicción, digo, no, Señor, esto no puede ser. Le digo, yo tengo que tener fe, tengo que tener confianza. Amén. En lo que estás obrando y haciendo. Y entonces me oré durante 3 días, me ponía la mano a distintos horarios. El poder de la oración. Y me oré, y invocaba las llagas de Jesús, le pedía que me sane, y al tercer día pasé de muerte a vida. Amén. En ese aspecto. Se me fue totalmente ese sangrado, se me fue totalmente ese ardor, dejé de tomar las pastillas, me sané, y me hice un chequeo, me sané completamente, desapareció. Dios había obrado. Hubo milagros seguidos de activar la fe, como dice Mariana, en personas, que en el mover de Dios, en el cuerpo de Cristo, se va moviendo. Amén. El Señor. Te ha utilizado de gran manera, y doy fe de eso. Y en cuanto al matrimonio, tuvimos la convicción de bautizarnos. Nos bautizamos, hubo también milagro en el bautismo, nos bautizaron a Mariana y a mí juntos, que es algo que en general no pasa. Nos dijeron, yo estaba pidiendo porque nos bauticen juntos, y el Señor dijo, no. No los pastores, los pastores dijeron, no, juntos no, pero porque no están casados. Pero los pastores me preguntaron, y sí, mi señora se está bautizando, y dijeron, no, llamala que los bautizamos juntos. Y nos bautizaron juntos, o sea, algo selló, algo hizo en conjunto, y fue tremendo, porque ahí tomé contacto con un amigo de muchos años, que no sabía que era pastor y estaba en la iglesia, y bueno, tomamos contacto y nos hizo un seguimiento. Él mismo nos casó. En el casamiento el Señor nos habló de distintas formas, nos ayudó hasta elegir el lugar, la música, nos hizo maravillosamente el catering. En el mismo día estuvimos en el civil, y bajamos y fuimos, hicimos el casamiento, digamos, la bendición, que vino el pastor en un lugar, y fue tremendo lo que hizo, lo que obró. Nos agasajó a ambos y nos mimó de gran manera. Debo dar gracias a Dios por eso, ¿no? Pero después del casamiento hubo
Hubo algo, sí. muchas luchas. Sí. ¿Querés mencionarnos un par? Sí, no quiero avanzar porque nos iríamos mucho de tiempo, pero hubo muchas batallas, nos íbamos de luna de miel y me viene una visión por Panamericana que iba a chocar y cómo iba a ser. Y yo pensé que era una sugestión, reprendí mi pensamiento, pensé que era temor, pero sucede tal cual. Y después hablando con Mariana me dice que también tuvo esa misma visión. Fue algo tremendo. Sí. Antes de subir ya a la Panamericana, ya el Espíritu Santo me había dicho que íbamos a chocar sí, estaba orando ella. Y ya estaba orando y después el Espíritu Santo le avisó a él. Pero es tremendo ver cómo el Señor ya nos venía preparando y nos quería que nos afirmemos en Él más que nada, ¿no? Que sigamos fielmente en Él, ¿no? Anclado en sus promesas, ¿no? Y fue aflicciones van a suceder. Y fue tremendo, sí, porque, bueno, Mariana se quiebra en ese momento, queda hospitalizada, le dicen que la iban a tener que intervenir, que le iban a tener que poner clavos. Pero bueno, Dios se vuelve a manifestar. Eso se los voy a dejar para que yo se los cuente en algún momento. Y hay un milagro en ella y restauración, a través también de oración. Y nada, el Señor se estaba moviendo de una forma maravillosa y en medio de las aflicciones. Él mismo también no solo nos atacó a nosotros, sino atacó al encargado donde hicimos el salón, el catering. En esos días le explotó, que a nosotros nos chocan, a él le explota un horno pisero y se quema prácticamente todo el cuerpo. Gracias al Señor no le quedó secuela, ¿no? Pero el enemigo no estaba contento. Y hay algo muy puntual, Cris, que en esta conversión también el Señor te habló sobre la idolatría. ¿Qué es lo que te dijo específicamente? Porque sé que muchos a veces no entendemos de que cuando llegamos al camino nos cuesta, igual les cuesta dejar también todo lo que viene, que a veces traemos, ¿no? Ese pasado que traemos, que a veces no nos damos cuenta que también no nos es de bendición. A vos el Señor te capacitó en 3 días sobre... Sí, porque área. Yo le pregunté acerca de alguien que había tenido un acercamiento y me sentí que me faltaba verdaderamente el cierto conocimiento para verdaderamente explicar y rebatir. Y verdaderamente saber la verdad. Y fue tremendo porque me capacitó durante 3 días. El Espíritu Santo prendía la radio, prendía la tele, me hablaban, me mandaban un texto, algo, todo tenía que ver, me hablaba alguien, todo tenía que ver con una capacitación que me estaba dando el Espíritu Santo. Con cualquier persona que hablaba, con cualquier cosa que interactuaba, todo hablaba de lo mismo. A veces no sabemos, o Dios quizás no nos muestra de esta forma, pero a veces Dios nos abre el entendimiento para que lo que está hablando lo veamos en todos lados. Y Amén. Fue así, fue tremendo, hasta me llevó a demoler un altar. Fue un principio de lo que quiere hacer Dios a través de mi vida en el tiempo. Ella me ha hablado. Amén. Dicho está, demoliendo altares. Créanlo porque es así. Pero también, Cris, hay un llamado con una palabra muy fuerte que te ha marcado a ti, en consecuencia me ha marcado a mí, con Génesis 1, 12:1, 1-2, ¿no? Bueno, el Señor me dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré, ¿no? Y bueno, en su momento tengo que cerrar un mes antes de la pandemia mi negocio porque no iba bien, y con muchas lágrimas lo cierro, y después de casi 20 años, y al cerrar el negocio, yo estaba tirando unas maderas, porque tenía un mostrador que lo habíamos hecho especialmente, muy lindo, pero nadie se lo podía llevar, era muy grande, así que lo tuve que literalmente deshacer todo y tirar las maderas. Pero el Señor por segunda vez se te presentaba nuevamente. Claro, al tirar esas maderas a la vuelta, lo voy a tirar y
y de repente algo en mi corazón me dijo levantá la cabeza. Y cuando me levanto la cabeza hacia el cielo, entre medio de dos edificios, veo un día normal, pero se empiezan a formar nubes, y en esas nubes se empieza a formar literalmente como si fuese una animación, en las nubes se empieza a formar la cruz. Literalmente en forma totalmente perfecta. Se empieza a formar en las nubes una cruz, y seguido de la cruz se empieza a formar, a salir las manos, y se empieza a formar el manto, y se empieza a formar una cabeza y el pelo de costado, y era Cristo. Amén. Diciéndome, quédate tranquilo que yo estoy en control. Amén. Yo no te solté la mano. Entonces Pero en ese momento, en mis llantos, me dio una paz y una calma, que lo que estaba por venir estaba en el control de Dios. y como vos dijiste, Eso fue una cristofanía. esto fue en diciembre, a los 6 meses, menos Claro, de eso 6 fue meses. un mes antes de la pandemia. Cierro, y a los 6 meses que comienza la pandemia, el Señor ya tenía todo cronometrado. No había vacunas, no había nada. Adelanto, Pero también, sí. No había nada como para poder llevarlo, digamos, a cabo el COVID. Se moría la gente tremendamente, todos lo sabemos. Y a los 6 meses, cuidándome a rajatabla, de repente un día, en 2 horas, se me disparan todos los síntomas del COVID en extremo. En extremo, que estoy tirado en la cama y sentía que me había caído de un segundo piso, me había roto todos los huesos, me dolían todos los músculos, me dolía la cabeza, no podía respirar, tenía 41 de fiebre. Mariana estaba tomando distancia por precaución, pero estaba tratando de que alguien venga a asistirme, a llevarme, a intubarme, algo que mucha gente la ponían en coma y mucha se moría. Pero después de esas 2 horas se me cierra el pecho totalmente, la garganta, y no podía respirar. No había forma, me estaba muriendo, no había... ¿Cuánto puede respirar una persona? Vivir sin respirar. Minutos. Pero yo en ese momento me frustré y digo, ¿cómo? Si me cuidé, bueno, pero después recapacité, no, soy un hombre de fe. Esta cama no va a ser el lugar de mi tumba, no va a ser el lugar que yo perezca. Me tiré de la cama y me fui arrastrando literalmente como oruga hacia el comedor de mi casa. Y en ese comedor me quedé boca abajo, muriéndome, y hice una oración, y Mariana orando en el cuarto. En esa oración le digo, Señor, te pido la sanidad, pero que no sea mi voluntad, sino sea la tuya. Si me voy, lo único que me vaya a tu presencia, que sea tu voluntad. Cuando digo que sea tu voluntad, siento una mano que traspasa en mi columna vertebral, y de estar tirado me levanta totalmente y me caigo de rodillas y me quedo ahí, me baja como la presión, como un balde de agua, y se me despliega la cabeza, el dolor, el pecho, como que respiro, me entra aire y se me fueron todos los síntomas. Me paré, no sentía nada absolutamente de ningún síntoma, y me fui a Mariana y le dije, mirá lo que es, que estoy bien. Me dijo, tomate la temperatura. Tomamos todos los recaudos pertinentes, pero... De 41 me pasó a 36 en 15 minutos. Inmediatamente tenía 37, de 36 a los 15 minutos. Pero a raíz de ese milagro también nace una luz en la oscuridad, en el comedor de casa, que fue el comienzo de una luz en la oscuridad, todavía no a través de Vivo TV Radio Capital, pero también el Señor puso en retribución de eso que tanto el Señor había añadido en Cris, poder transmitir o dar una palabra a aquellos que quizás no estaban pasándola muy mal y quizás no sentían esperanza, pero ahí nació el ciclo Una luz en la oscuridad, ¿no? Mariana, y no quiero dejar entre medio, pero ya no se nos va el tiempo, ¿no? Pero tocar esos sí, puntos puntuales. Pero después, bueno, el enemigo vino incontablemente, si sigue hasta el día de hoy, nos han pasado cosas que de contarlas los asustarían, pero hemos seguido firmes de la mano del Señor. Nos ha pasado de todo, hemos pasado cosas muy fuertes y tremendas. Hemos perdido un embarazo, el enemigo vino y me tiró el auto encima, literalmente, me corté el tendón de Aquiles para atajar el auto para que no me mate,
y se me cortó el tendón, estuve prácticamente un año sin caminar, hubo milagro, me declararon muerte porque me habían entrado un virus, fue algo tremendo. Pero el Señor siempre vino y hizo milagros. Yo estoy contigo, no te dejaré ni te desampararé. Pero algo último, que es lo que quiero dar el cierre, y ya se nos fue el tiempo, pero que es lo más importante. A lo largo de todos estos años he tenido experiencias audibles con el Señor, visibles con el Señor. El Espíritu nos ha dado visiones junto con Mariana. Lo que me ha pasado a mí lo ha compartido Mariana porque hace algo en conjunto. Pero en este último encuentro que fue en marzo, ahora reciente. Después de 40 días de ayuno. Después de 40 días de ayuno, entre medio de los 40 días de ayuno, pero me puse en 40 días de ayuno, y fue tremendo porque de repente estuve en ese ayuno. Yo estaba haciendo una suplencia laboral de noche y estaba solo absolutamente, y se me presenta el Señor literalmente en una silla al costado mío de donde estaba. Se me presenta en forma visible, audible y tangible. Yo tengo una cristofanía que tuve con él, una experiencia en el que estuvo hablando conmigo. ¿Y qué te dijo, Cris? Y lo pude abrazar, le pude decir que lo amaba, y firmemente lo que me dijo, y este es el mensaje del Señor. Me dijo: muchos se están perdiendo, muchos se perderán. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Ya vengo. Fíjense que el Señor es certero. No estoy hablando de mí. No estoy diciendo que se van a cambiar el auto, ni se van a poner colores, ni esto. Estoy diciendo verdaderamente lo que dijo el Señor. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Ya vengo. Esas fueron sus palabras. Y tuve 2 experiencias más con él, seguidas, pero me dio ese mensaje para que la dé a toda creación, a todo el pueblo de Dios, para que despierten y para saber que están pasando cosas en el mundo, que el Señor está pronto a la puerta. Ya hemos compartido sobre un programa sobre todo lo que está aconteciendo, como dice Mateo 24, ¿no? El Señor está a la puerta ahí, está a la puerta y quiere entrar a cenar con nosotros, a compartir con ustedes, y bueno, para que sea de gran bendición, ¿sí? Mariana, como para cerrar, este versículo que lo dice el Señor, pero siento que también es a cada uno de nosotros. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el agradable año del Señor. El Señor nos da a todos la comisión de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Esa es nuestra parte, y el Señor nos da autoridad, nos da su bendición, amén, nos abre las puertas, nos da contactos. El enemigo ataca, pero el Señor quiere cambiar tu vida. ¿Querés que hagamos una muy pequeña oración? Padre, bueno, oramos. Padre, sí, gracias por este día, porque nos has permitido compartir sobre el testimonio de tu siervo. Lo bendecimos, Señor, para que seas tú utilizándonos en gran manera, Padre. Te damos gloria a ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Sí, Señor, abre los cielos sobre cada vida, sí, Padre, Señor. Te pedimos, Señor, que esta palabra, que este testimonio, que esta vivencia, Señor, redarguya los corazones, que hay un Dios que está a la puerta y llama, hay un Dios que nos transforma, hay un Dios que quiere vivir en nuestros corazones, hay un Dios que quiere llegar a cada alma, y Señor, te pido que toques, que bendigas a todos aquellos que están mirando el programa del otro lado en este tiempo y en los tiempos que quedará colgado este programa, Señor, que bendigas grandemente y que des un despertar, que avives la llama, Señor, que haya un fuego abrasador y que sientan que tú estás con ellos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, y llegó la hora de despedirnos, nos hemos pasado unos minutitos, así que los bendigo hasta el próximo miércoles. Gracias, Cris, gracias por tu tiempo, te amo
sobre todo te amo y doy gracias a Dios por tu vida. Y la celebro en conjunto con toda la audiencia que nos van a ver y nos van a estar expectantes para el próximo Ya mes. vamos a hacer un programa con Mariana también, porque tiene grandes testimonios y mucho más para contar. Dios los bendiga, Nos vemos el próximo miércoles. Este fue el ciclo Una luz en la oscuridad. Dios los bendiga.